problema ahí con el jam. Fecha es hoy día 14 del 10 2020. Bien, entonces hoy día lo que vamos a hacer es vamos a analizar lo que es un amplificador por divisor de voltaje. El circuito nos va a ayudar a entender la relación AM utilizando amplificador. Ya. Entonces vamos a dibujar el circuito. Voy a hacer el circuito completo. Ahí está bien. Ahí tengo eso. RC, R sub E, R1, R2, sub beta. Este es el circuito. Ahora voy a ir aumentando la parte de alterna. Sub 0. Voltaje de entrada y B sub I. Y aquí tengo el capacitor que es de paso. C1, C2 y C3. Este es un divisor de voltaje en corriente alterna. Ya, fíjense, tiene 3 capacitores y tiene resistencia, transistor, su fuente de voltaje continuo. Para hacer este análisis C2, entonces vamos a hacer su análisis. Como inciso, se hace un análisis en corriente continua. Inciso B, se hace un análisis en corriente alterna. 2 tipos de análisis tenemos que hacer. Y para cada uno de esos análisis, los componentes tienen su respectivo comportamiento. Cuando hacemos el análisis en corriente continua, ¿qué es lo que va a suceder? Considera la frecuencia. Frecuencia baja, sí. Se supone que en análisis en corriente continua la frecuencia es 0. No existe frecuencia. Por eso decimos frecuencia baja. ¿Cómo se van a comportar? Especialmente los capacitores. A frecuencia baja, C1, C2, C3. ¿Qué pasa con estos capacitores? Se abren.
automáticamente. Es como si es desconectando del circuito. Porque cuando no hay frecuencia, los capacitores no reaccionan. Se quedan abiertos como si fueran circuitos abiertos. ¿Sí? Ese análisis se hace en el inciso A. Luego, como tenemos baja, ¿qué sucede con B sub I? Si el capacitor se abre aquí, y el voltaje de entrada, que es alterno, a frecuencias altas, por tanto, este de voltaje también se ¿sí? O si quieren, B sub I igual a 0. Eso sucede en el primer caso. Entonces, lo único que me va a quedar la fuente continua, RC, el transistor R2 y R sub I. A eso se reduce. Después lo vamos a dibujar. Listo. El análisis B. Análisis en corriente alterna. ¿Qué significa? Que la frecuencia va a ser alta. ¿Sí? ¿Cómo reacciona o cómo se C1, C2, C3? Al detectar frecuencia alta C2 y C3, se va a dar como que vamos a poner C corto circuito. Se ponen en circuito cerrado. En otras palabras, es como si estuviese un abierto, detectan, se cierran, la llave se cierra. Por eso decimos se cortocircuita, ¿sí? Es como si estuviera cerrando. Y CS, ¿qué sucede con BCS? Esta fuente de acá es continua, no tiene frecuencia. Cuando detecta frecuencia, ¿qué va a suceder? En otras palabras, se vuelve cero o se va hacia tierra, si lo quiere llamar así. Se aterriza, vamos acá, a tierra. Luego, si quieren, lo ponemos así, igual a 0. Ya. Consideraciones muy específicas para su respectivo análisis. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener en el inciso B? ¿Qué tenemos acá? No se anula nada, simplemente los capacitores con cables cerrados. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer los dos análisis. Tenemos que hacerlo porque si no análisis, no vamos a saber de dónde está saliendo tal circuito o tal ecuación. Entonces, vamos a ir al análisis A. Voy a aumentar una página. Entonces, aquí vamos a poner inciso A, análisis, corriente continua. Ya sabemos que la frecuencia es 0 o baja. Por tanto, si hacemos el análisis, ¿qué me va a quedar? Hemos dicho que los capacitores C1 y C2, C3 ¿sí? Son como interruptores abiertos. Lo único que queda es lo siguiente. El transistor con su ganancia RC, R1,
Esta hora ya no, pues. Y esa es hacerse la burla. R2. Y la fuente. ¿Me dan un segundito, por favor? Bien, entonces voy a tener ese circuito. Ya, entonces. ¿Cómo podríamos analizar el circuito? A ver, ¿alguna sugerencia para ustedes? ¿Podría analizar en el mismo circuito que está? ¿O tengo que hacer alguna transformación? ¿O qué es lo que tengo que hacer para resolver? ¿Tendría que sacar el resistencia aquí primero? Ya, sí, don Mario. Voy a poner acá a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar. ¿Ya? ¿O qué es lo que encontrar? Lo que tenemos que hacer es encontrar sí, el punto de trabajo del transistor. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ustedes ya ahorita lo van a identificar seguramente. El valor de Q. Valores de Q en la gráfica. Hay que encontrar eso. Y para eso, ¿qué necesitamos? ¿Qué parámetros necesitamos? Voy a poner acá. Necesitamos la corriente de base. Necesitamos la corriente del... Necesitamos el voltaje colector emisor. La corriente de colector en saturación. Necesitamos el voltaje colector en corte. ¿Sí? Son entonces 1, 2, 3, 4. Y también, ya de todo esto, que es la potencia del transistor en el punto de trabajo. Sí. Y para encontrar este punto óptimo del trabajo, necesitamos encontrar todos estos parámetros de este tipo de polarización. Ahora, ¿cómo vamos a proceder para resolver todo eso? Este circuito tal como está no me permite encontrar la corriente de base, que es lo primero que tengo que hacer algo. ¿Por qué les digo eso? La corriente de base está circulando por aquí. Sí. Ahí está la corriente de base. Entrar por la base del transistor. Pero en este tipo de configuración tengo una corriente acá y tengo otra corriente que no conozco, no sé cuáles son sus relaciones.
Entonces, no me permite directamente la corriente de base aquí. No me permite mallas. ¿Por qué? Porque entre este circuito de R1 y R2 y R2 y RE, no hay resistencia acá que sea parte de las dos mallas. Es directa. Por tanto, no voy a encontrar ninguna de esta malla y esta malla. Tengo que hacer una transformación. ¿Y esa transformación cuál es? A ver, ustedes, mientras tanto le habilito al que está golpeando la puerta. Resistencia equivalente entre quiénes. Veo yo 4 resistencias. Inge, es un transistor NPN. A la forma que lo dibujó. En las resistencias del colector y del emisor sería, yo creo, Inge. Ustedes díganme, equivalente entre quién, equivalente. Aquí veo yo R1, RC y RE. Por eso les pedí que una repasada al libro, que lo subí ese libro. Y estaba en el capítulo de acción por divisor de voltaje en corriente continua. Bueno, vamos a ir así. Aquí voy a ir marcando. Lo que necesito hacer a este circuito, aquí directamente no me permite analizar nada. Lo que tengo que hacer es una transformación. Thevenin. ¿Sí? Tengo que transformar a Thevenin, a un circuito en Thevenin. Y esa transformación se los voy a hacer acá. Más o menos. Thevenin y su resistencia Thevenin. Fíjense, si lo prefieren así. Esa es una transformación Thevenin. Encontrar una fuente Thevenin con su resistencia Thevenin en serie. ¿De dónde? Voy a marcarlo acá. De todo lo que es la entrada del circuito. Este B sub C o BCC está compartiendo a R1 y a RC. Es el mismo para ambos. Entonces, la que voy a transformar es la siguiente. ¿Ya? Ahí está. Esa es mi entrada al circuito. Entrada, porque fíjense, este es el voltaje de entrada. Entrando un voltaje alterno. Por tanto, el circuito, toda esta parte de acá. ¿Sí? Pues esto yo necesito transformar a esto. Vamos a hacerlo entonces. Aquí voy a seguir. Voy a dibujar simplemente esta parte. ¿Ya? Y lo vamos a hacer separando la fuente BCC. ¿Ya? De acá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vengo acá. Primero mi fuente, más o menos. Lo voy a hacerlo. Esta es mi fuente BCC. Fíjense,
va a ir hacia tierra, yo estoy llevando el negativo, y el positivo está yendo hacia R1. R1. Estoy en este punto ahorita. Si quieren lo voy a poner punto A. Ese punto A es este. Tiene que ir a R2. R2. Y de ahí se va a ir hacia tierra. Sigo en el punto A. El punto A está yendo hacia el transistor. ¿Sí? Y de ahí, bueno, ya se va a ir hacia R sub C. Esa parte ya no me interesa por ahora, la entrada, circuito de entrada. Ahora, todos ustedes saben por el transistores que para transistor yo necesito una pequeña corriente en la base. ¿Sí? Mi base está aquí. Aquí tengo I sub B. Para que ese transistor se active, necesito tener una base aquí. Y para que yo pueda tener una corriente de base aquí, pues necesito tener un voltaje BR2. Si no tuviese aquí un voltaje, pues no voy a tener, por tanto, mi transistor no se va a activar. Entonces yo necesito encontrar este voltaje, BR sub 2. ¿Y cómo? ¿Cómo funciona el circuito Thevenin? Dice que para que yo pueda encontrar en este punto, necesito aislar la carga que tengo en este punto. Por tanto, ¿qué voy a desconectar por un momento? Aislar. ¿Sí? Lo estoy abriendo. Esto es lo que me dice Thevenin. ¿Sí? Estoy separando la que tiene en R2. Por tanto, a la carga voy a tener un circuito en serie entre BCC, R1 y... Ahora sí me permite encontrar BR. ¿Y qué es lo que yo podría hacer o cómo podría encontrar el voltaje en R2 sin necesidad de poder encontrar la corriente? Hágame. Por la ley de Ohm, Inge. Sin necesidad de encontrar corriente. La ley tendría que encontrar corriente. Sí. Pero no había corriente para este caso. Un circuito en serie, una fuente con dos resistencias en serie. Hay un método, ¿no? Y justamente está aquí. Voy a irme a la página anterior. Estoy diciendo yo. Ahí lo estoy diciendo ya. El título me lo está diciendo. Aplico divisor de voltaje en este circuito. Pues eso. Yo quiero encontrar voltaje BR, por tanto voy a tener acá BR2, un ratito, color B2. Va a ser igual, aplico ese método de divisor de voltaje al voltaje de la fuente multiplicado por el valor de la resistencia dividido entre la suma de las dos resistencias. Fíjense que no estoy utilizando la corriente para nada. ¿Sí? Y ya encontré con esta fórmula el voltaje en R2. Y este voltaje que tengo en R2 es igual al voltaje
Thevenin que me pide acá. Entonces ya encontré el voltaje VTH. Encontré, ¿sí? Me falta RTH. ¿Y Thevenin qué me dice para encontrar RTH? Me dice que encontrar RTH yo tengo que cortocircuitar la FCC. En otras palabras, agarro un cable de aquí y hago esto. ¿Sí? Y como este es VTH, tengo que encontrar mi resistencia H en este sentido, o mirando hacia ese lado. Si esto está cortocircuitado, es un cable, no hay fuente, ¿cómo estarían R1 yendo desde este punto? ¿Cómo estarían R1 y R2? ¿Qué llegarían a tener? Si BCC está con un cable aquí. Inge. Fíjense, esto es un cable y dándose de las manitos R1 y R2 frente a frente, no están lado a lado. Quedarían en Exactamente, en paralelo, ¿no? Los dos. RTH voy a tener a R1 por R2 sobre R1, R2. ¿Sí? Ya tengo entonces esos valores que me devenían. Con estos valores puedo reemplazar todo este circuito de entrada y dar al resto del circuito que yo había para hacer devenir. Entonces, voy a añadir una página más. ¿Listo? Entonces, útil método de Thevenin, ¿qué me va a quedar? Siguiente, aquí voy a hacer. Siempre me equivoco. Más o menos. Aquí tengo el Thevenin, ya no es el BCC que estaba manejando. Tierra. Aquí tengo, mire, Thevenin. Aquí aislado mi circuito, pues lo voy a acoplar de nuevo y completar su mi RE, mi transistor, y este es mi R sub C. Y aquí está el voltaje BCC. Ahora fíjense, únicamente tengo una corriente que es la corriente base que está entrando al transistor. Ya no es como tenía dos cosas que no los conocía. Y peor aún, podía conocer la corriente de base. Y no podía aplicar mallas porque aquí no tengo resistencia que esté compartiendo estas dos mallas. ¿Sí? Por tanto, este circuito ya me permite. Por tanto, voy a utilizar mallas y voy a tener una corriente, la vamos a denominar I de base. Por acá voy a tener otra corriente que la vamos a denominar I de colector.
y por acá voy a tener otra cosa, vamos a denominar I de emisor. Por tanto, mallas, ese método de mallas, sumatoria de voltajes alrededor de una malla cerrada, ¿sí? Es lo que dice Kirchhoff en su ley de tensiones de Kirchhoff, que mallas, ¿no? Si quieren las hacemos ley de tensiones de Kirchhoff. Por tanto, para hacer malla en este tipo de de configuración con transistores, tengo que polarizar primero mis resistencias. Polarizaremos, pues. Cuando la cosa a esta resistencia lo va a polarizar siempre a menos. Y vamos a una caída de voltaje, BRTH. Cuando corriente así, más pequeñito, ingrese a la base. Cuando hace, ¿qué vamos a tener entre base y emisor? Una caída de tensión, que es igual a voltaje base emisor. Y esto es un dato de cuánto, a ver si se acuerdan. ¿Cuánto cae ahí en ese punto del transistor? Base y emisor. ¿Cuánto de voltaje voy a tener? Es el voltaje de... A ver. No. De Thevenin está aquí. Ah, está bien. ¿Qué cantidad de voltaje cae entre las terminales de la base y el emisor de un transistor? ¿Te volteas, Inge? Eso es lo que... 0,7 voltios. Cuando ingresa a este punto, ¿sí? Y es activa el transistor. Entonces, va a salir de este punto de va a echar a R sub B. También se va a polarizar menos. ¿Y qué va a caer? Va a caer un voltaje que se llama BR sub. Y se cierra el circuito. Bien, entonces, todo esto, lo que hacemos en esta malla, en malla IB, vamos a tener lo siguiente. Voy a poner nombrecito, malla, así, se refiere a esta. Cuando la corriente de base ingresa a la fuente Thevenin, lo primero que va a encontrar es el signo negativo. Por ese signo vamos a tener menos voltaje Thevenin. ¿Sí? Sale de esta fuente RTH y lo primero que va a encontrar es el signo positivo. Más voltaje RTH. Voltaje RTH. De RTH ingresa a base emisor, va a encontrar primero positivo. Más voltaje base emisor. Sale de ese punto voltaje base emisor y entra, lo primero que va a encontrar es el signo positivo. Voltaje E. Se cierra el circuito, vamos a 0. Listo. ¿Qué es I? El dato aquí va a ser la fuente. Por tanto, eso lo llevo al otro miembro. BRTH más, perdón, aquí me estaba olvidando. Los datos, ¿cuáles les había dicho? Les había dicho que van a ser
voltaje Thevenin, que base emisor. ¿Sí? Esos son datos numéricos, por tanto los voy a llevar al otro miembro. Se va a quedar RTH más B sub E, igual a BTH positivo y menos base emisor negativo, ¿no? Está cambiando de signos. ¿Listo? Pero aquí no me da obtener voltajes. Tengo que aplicar la ley de Ohm, que es igual a la corriente por tendencia. Tengo que aplicar eso acá. Ahora, voy a fijar. Voltaje RTH es este de acá. ¿Qué corriente está circulando por ahí? La corriente de base. Por tanto, voy a poner corriente de base múltiplo. ¿Qué resistencia? Mi RTH. Más. Me fijo el R es este. ¿Qué corriente está circulando por ahí? La corriente de emisor. Multiplicado por R, pero R sub E. Igual a voltaje BT menos voltaje base emisor. Aquí tengo dos corrientes diferentes, I de base y E. Pero ¿cuál es mi objetivo? Es encontrar I de base. Por tanto, tengo que ver la forma de reemplazo para I. Pero hay una forma. La corriente de emisor en transistor, ¿a qué es igual? ¿Alguien puede decirme? ¿A qué es igual la corriente de emisor? Hay una fórmula directa. A ver, participen. Participen. Hola, ¿me escuchan? En electrónica analógica. Pero bueno, a ver. La corriente de emisor es igual a el valor de beta, este factor, ¿no? Más 1 multiplicado por la corriente de base. Sí. Oh. Ig beta sería la ganancia. Sí, es el factor de amplificación o ganancia, ¿no? Está bien. Es un número, es un dato eso, ¿ya? Por tanto, si yo tengo que reemplazar aquí, y voy a tener lo siguiente, I de por RTH, es de I beta Sustitución. más, justamente, I de base por RE igual a BTH menos base emisor. Ahora sí ya tengo I de base y de base. Podríamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar. De todo esto me va a quedar RTH más, de todo esto de aquí me va a quedar, paréntesis, beta más 1, RE, se cierra igual a BTH menos G base emisor. Y de aquí voy a despegar y de base. BTH menos voltaje emisor sobre RTH más beta más por R. Entonces es la ecuación que me permite encontrar la corriente.
dato base emisor, voltaje base emisor, dato RTH, dato beta y dato RE. Puedo encontrar ese valor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, que se entiende. Le quería decir, el transistor necesita como corriente mínima para poder, digamos, que funcione, son amperes. No, o sea, voy a recordar sus características que tiene el transistor. Eso lo vamos a encontrar en el datasheet, hojas de especificaciones. Con esta ecuación que nosotros tenemos acá, ya podemos encontrar esa corriente mínima que puede necesitar para que el transistor activarse. Tienen sus especificaciones por el fabricante, pero esos son datos que el fabricante nos da, ¿sí? Ya son valores, ya el fabricante te lo pones, ¿no? En su especificación. Pero esta fórmula es la que nos va a dar exactamente cuánta corriente puede necesitar un transistor para poder activar. Inge, Con ¿por esta, qué, sí, dime. sí, ¿por qué utilizó un transistor NPN y no un PNP? Podríamos utilizar también solo que el sentido de las corrientes, lo contrario. Ah, ahí está el detalle. ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Un PNP, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener eso, un signo negativo para P. Para un NPN estoy viendo que me sale un valor. ¿Ya? Cuestión de direcciones nomás, ¿no? De corrientes, nada más. Bien, la corriente de base, tengo la corriente de emisor, yo puedo encontrar directamente acá mi corriente colector. Y es directamente una fórmula, ¿no? Que es igual a beta multiplicado por I de base. Con esto ya tengo otra relación. Y otra que he hecho, he encontrado acá. Sí. Entonces, si me voy a mis parámetros que tenía que encontrar, voy a ir marcando. En corriente de base, encontré la corriente del conductor y está la corriente de emisor, si quieren lo aumentamos. Ahí está. Y me falta voltaje colector emisor y estos dos. Entonces, vamos a ir a eso. ¿Alguna duda aparte de todo esto? Vamos a empezar acá, malla. La misma de Kirchhoff vamos a utilizar. Acá. Malla. Entonces, para esta parte, no sé si es necesario dibujar el circuito o es que estaría bien. Podemos redibujarlo, a ver. Por favor, ese micro. No sé de quién es. De Luis Miguel, pero Entonces, bien. Aquí ve más o menos el voltaje de
Y voy a tener acá la resistencia E. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros vamos a tener una corriente, que sería esta de acá. ¿Ya? Esa corriente vamos a tener. En realidad hay dos corrientes, IC y sub E. Por anotar qué corriente es. Simplemente vamos a ir detallando. Cuando esta corriente llegue a resistencia RC, lo va a polarizar más, menos y caer un voltaje. Luego, cuando entre a la base y emisor del transistor, vamos a tener una que sería más, menos. Y vamos a voltaje colector, emisor. Lo mismo va a suceder en más, menos, voltaje RE. Entonces, ya tenemos polaridad. Aplicar ahora la ley de tensiones de Kirchhoff. Cuando esta corriente a la fuente de voltaje va a encontrar activo primero. Entonces, de ahí empiezo y digo menos BCC, salir de BCC y va a entrar a RC, va a encontrar el signo positivo, más BRC. CC y ingresa al voltaje colector emisor y encuentra el signo, más voltaje colector emisor. Sale de BCE e ingresa a RE. Vamos a tener más voltaje RE. Cierra el circuito y tenemos 0. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar acá? Voltaje colector. Por tanto, esa es la que voy a despejar. De esta con signo negativo pasa con signo positivo. BR está con signo positivo, pasa con signo. Lo mismo para BR sub E. ¿Sí? Pero aquí voltajes no me sirven, tengo que utilizar reemplazo. Entonces, voltio emisor igual a BCC es fuente de voltaje, se queda. Uy. Esto. Es porque hace el guardado automático. Y la anterior vez ya traté de desactivarlo eso, pero no. BCC. BRC, ¿dónde está? Está aquí. ¿Qué corriente está por esa resistencia? Aquí lo voy a marcar. Por esta resistencia. Es la corriente 2. ¿Qué corriente está circulando por RE? Es la corriente de, como habíamos visto aquí, dos corrientes diferentes. Tanto voy a tener, en RC voy a tener IC por RC y voy a tener IE por E. Pero aquí tengo dos corrientes. Pero hay una situación que nos han enseñado cuando se analizan transistores, de que la corriente IC es igual a la corriente IE. ¿Sí o no? Nos han enseñado así. Y además de eso, experimentalmente esto, en un laboratorio, en una práctica, hemos comprobado de que estas dos corrientes son casi iguales. Y las formas muestran, ¿no? Aquí está. IC es igual a B de base. IE es igual a beta veces más 1 por I de base. ¿Qué diferencia? Simplemente es la unidad. Nada más. Casi iguales.
Por tanto, voy a utilizar ese término de para ir reemplazando. Y voy a mantener IC por RC. Y aquí es donde voy a cambiar. En vez de poner IC y su E. Por tanto, ¿qué voy a tener acá? Déjenme moverlo. Chito. Tanto va a ser lo mismo o igual a menos, voy a C con su signo más, menos IC. Todo esto dividido entre menos va a quedar, aquí me va a quedar un paréntesis. Menos entre menos va a dar más. Todo esto entre IC me va a quedar R. Por tanto, esta ecuación es la que me permite encontrar el vector emisor. Entonces, si nos vamos atrás, otro parámetro más que encontrar. ¿Sí? Me faltarían estas dos con la potencia más. Bien, entonces esta parte del circuito. Ahora, enumerar esta ecuación, lo voy a poner como 1, porque me va a servir para hacer un análisis. ¿Ya? Voy a añadir una página y voy a volver a esto de acá. Entonces, lo que habíamos encontrado, BCE es igual a BCC menos IC multiplicado por más RE. Esa habíamos encontrado. Entonces, para encontrar esas dos que nos faltan, para encontrar estas, vamos a dos formas diferentes. Inciso A. ¿Sí? Hacer, así voy a hacer. BCE igual a 0 en ecuación 1. ¿Sí? En esta. Esta también es la ecuación 1, porque lo he escrito de nuevo aquí para no estar intercambiando. Hacer BCE igual a 1. ¿Qué significa? Que voy a tener lo siguiente. En esta ecuación, C igual a BCC y C por RC más R. Voy a despejar IC. Voy a llevar al otro miembro con signo cambiado. IC por RC más RE igual a BCC. De aquí voy a despejar igual a BCC sobre RC más R. ¿Sí? Esta corriente de colector es la que es de saturación. Entonces, ya esta es mi corriente. Y voy a marcarlo. ¿Sí? Me falta este otro. Y voy como inciso B. E1. Hacer, en este caso, el otro extremo. IC igual a 0 en ecuación 1. Vuelvo a agarrar este y dice hacer IC igual a 0. Notar.
SE igual a BCC y C, RC, R. Por tanto, esto me está diciendo que haga igual a 0. 0. Si cabe por algo que esté entre paréntesis, me va a dar 0. Por tanto, BCE igual a TC. Esta entonces es el de C. Con esto ya encontré la última ecuación que tengo, que me permite encontrar. Con todos estos datos que he encontrado, ya es mi gráfica, lo que me está pidiendo. Esto de acá. Encontré el punto óptimo de trabajo del transistor. Y había encontrado entonces. Bien. Haré mi gráfica y después encontraré esta potencia. Entonces me voy a ir a siguiente. Aquí entonces, gráfica. De así. Para entonces trazar dos ejes. Aquí voy a hacerlo. No, lo voy a hacer. Vamos a hacer. Uy, uy, uy. Se me está chuequeando esto, jóvenes. No es regla, pues es lo de malo. Esto te... Uy. Ya, bueno. Primero voy a ubicar los puntos extras de aquí, los de saturación. Y los voy a poner con azul, así. Como me está diciendo, vamos a poner los ejes. Este eje es el voltaje colector emisor. Y este es la corriente del colector. ¿Sí? Entonces, en el primer caso me está diciendo hacer al 0. Entonces, todo este eje lo estoy llevando al origen. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar el valor que yo encuentre, que sería como si fuese un punto. Y ese sería mi de colector saturación. ¿Sí? El otro, hacer IC igual a 0. Es como si todo este eje de aquí, el vertical, estuviera recorriendo. ¿Y qué me va a quedar? El valor que me he derivado en esta fórmula. Por tanto, voy a tener un punto. Y ese punto va a ser el voltaje colector en mi corte. Encontré dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trazar estos dos puntos. A ver si puedo hacer una recta. Listo. ¿Sí? He unido con una recta esos dos puntos. A estas rectas, línea de carga. Sí. Línea de carga se le llama. Listo. Ahora ya tengo esos dos puntos. Lo que tengo que encontrar o trazar es los puntos base y de colector y voltaje colector emisor. Por tanto, vamos a lo que es la corriente de base. Entonces, la corriente de base, ustedes
saben que Paige y tiene esta forma. Sí. Esta es la corriente de base. ¿Sí? Y se ha encuadrado con la línea de carga en un punto. Y ese punto tiene paralelas. Una aquí y lo ahí. ¿Sí? Este puntito de encuentro entre la línea de carga y de base es el famoso punto Q, o el punto óptimo de trabajo del transistor, que va a tener dos al voltaje colector. Como está yendo por el punto Q, pues este se llama punto. Y a la corriente del colector también en ese punto. ¿Sí? Entonces, ya he hecho encontrar ese punto. Por último, me pide lo que es la potencia del transistor en Q. Entonces, yo tengo que tener en este puntito un valor de potencia. ¿Sí? Con estos dos datos, corriente colector por voltaje del colector. Listo. Ese es el análisis que corresponde al circuito por divistaje. Este circuito nos permite dar un sistemita para que no en función a los cambios de temperatura. Este puntito ver a lo largo de esta línea recta, pero no ver con mucha a cambios de temperatura o a cambios de transistor, mover con mucha rapidez, si no se va a mover poquito ya o hacia abajo, izquierda o derecha. El tipo de configuración que más se utiliza en circuitos. Pues, ¿ya? ¿Alguna duda? Una consulta, esto es para transmitir, que estamos más o menos viendo cómo se hace la transmisión. Esto es para lo que es estabilizar el punto bajo del transistor. Estamos haciendo todavía análisis continuo. Aquí nos falta todavía lo que hemos hecho ahorita es esto. Hemos hecho. Nos falta todavía hacer esto. Análisis en corriente alterna. Entonces estamos en medio camino. Este circuito nosotros para poder hacer un circuito modulador. Por eso lo estamos analizando. Estamos viendo qué es lo que tenemos que sacar. Lo que hemos terminado es este. Nos falta esto. Los dos en conjunto nos van a permitir realizar una transmisión de señal en un AM. Haciendo una pequeña modificación aquí en esta parte. Pero después es todo igualito. Bien. Tarea, nos falta todavía analizar. Vamos a terminar su análisis en más. Y ya recién vamos a entrar a lo que es una tareita, una actividad. Por esta semana no va a haber ninguna actividad, solo avance de materia. Os voy a pedir en el mismo libro que tienen el Moodle, está este análisis. Revísenlo
¿ya? Y luego también está este análisis. Esto está en el análisis de continua con este nombre, presión por divisor de voltaje. Esto van a encontrar. Y esto van a encontrar de corriente alterna con este nombre, amplificador por voltaje.